Eh, Quisiera compartir la pantalla, no me permite. Un momento, licenciado. Por favor. Voy a poner como coanfitrión. A ver, un momento. Está conectado con Gutiérrez, ¿verdad, licenciado? Sí, señorita, sí. Ya, ahora sí, licenciado. Adelante, licenciado. Gracias, muchas gracias. Vamos a ver. Ajá. Wauke paniikona rimay kamilay kichik alin tota kachun yapan tikpaj. Kainati hallaliko sobre sanchita. Kay rapikunawan mayasakanchik imayatapas. Hankuna kichay chikña kay may tunchikta hawanapaj, rimanapaj, hayajanapaj. Hemos visto el preámbulo, en este preámbulo revisamos las variedades de la lengua quechua. Entonces, se encuentra ramificado o se encuentra en 4 ramas, así digámoslo, ¿no? De la lengua quechua. Pero esto corresponde a un estudio casi último, digámoslo así, del Ministerio de Educación, ¿no? En 2013, también asimismo en el 2018, que nos van a hablar pues de estas variedades, ¿no? Y estados de la lengua, ¿no? Estar en peligro o tener la vitalidad, pues, ¿no? Para seguir con su función social como lengua o como sistema de uso de la comunicación, ¿no? Sistema de uso de signos o sistema de uso de unidades de la lengua, ¿no? Entonces, es importante también tener estas nociones acerca de cómo se encuentra pues la condición de utilidad, la condición de prestancia, ¿no? De la lengua quechua, ¿no? Ya sea en el Perú o en toda Sudamérica, que tiene que ver justamente con los Andes, ¿no? Y la lengua quechua, su función de la lengua quechua, de todas maneras está ligado con el lado cultural y el lado social, ¿no? Y cuando hablamos del lado cultural, con el pensamiento también, ¿no? De todas maneras, cultura también tiene que ver con el pensamiento y con el pensamiento de una determinada filosofía. Entonces, esta filosofía se llama simplemente filosofía del mundo andino. Entonces, eh, considero que todas estas nuevas sistematizaciones que se dan, ¿no? Con ramas como quechua amazónico, quechua norteño, quechua central, quechua sureño, es una sistematización más, ¿cómo podría decir? Más didáctica, ¿no? Porque quienes hicieron esta sistematización son pues, los grandes hombres lingüistas, ¿no? Como Gary Parker, ¿no? Alfredo Torero, ¿no? Entonces, bueno, es un poco complicado esa sistematización, que está, por supuesto, bien hecha, ¿no? Pero para que mostrarnos y ver todo el panorama didácticamente, todo está así, ¿no? Entonces, ya lo hemos visto, ¿no? Y nuestra lengua, el quechua, pues pertenece, ¿no? A esta rama sureña, ¿no? Quechua del sur, ¿no? Y tiene vitalidad, ¿no? No está en peligro, ¿no? Entonces, nosotros nos encontramos en esta variedad que se llama quechua chanca, y a la vez nos acompaña en esta variedad de quechua collao, ¿no? Entonces, pero aparte de las variedades que podría presentarse, si existiese, ¿no? La búsqueda, ¿no? De la normalización de la lengua, estamos en ese proceso, ¿no? Tendríamos que siempre apuntar a hablar que la lengua quechua es una sola. Está bien que tiene sus variedades, pero en lo posible, si se logra estandarizar, ¿no? En lo posible estaría desapareciendo estas variedades y quedaría solamente en la oralidad, ¿no? Porque es algo gracioso ver todavía que
la resistencia de muchos pueblos que hablan que quieren escribir como hablan, pues, ¿no? Entonces, para eso existe, digamos, estos estudios y propuestas, ¿no? Del uso de los fonemas y que estos fonemas son representados como a través de letras, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá está este sistema fonológico de la lengua quechua, ¿no? Que corresponde al año 1985, ¿no? Entonces, que se aprueba con esta resolución ministerial 1218, ¿no? Que corresponde al Ministerio de Educación. Entonces, ese documento, porque es parte de un documento, pues, lo que estoy mostrando, este cuadrito, la síntesis, el resumen del documento, pues, que explica detalladamente el uso de cada uno de estos fonemas, con sus respectivos ejemplos, ¿no? Y también en ese documento está la sistematización panalfabética, disculpe, panalfabética, ¿no? Entonces, donde también contempla los sonidos que realizan los hablantes en el pueblo de Cusco, ¿no? En estas regiones del Cusco, ¿no? Y eso de manera concreta corresponde a esta región Ayacucho Chanca, ¿no? Entonces es una búsqueda, digámoslo así, de una sistematización. Ojalá que con el tiempo se dé pues una sistematización única que corresponde a la lengua quechua, ¿no? Y ya no decide, ¿no? Lengua quechua de Bolivia, lengua quechua de Ecuador, o de Colombia, o de Chile, también se habla pues en Chile, ¿no? Y en el caso del Perú, cantidad de variedades. Por eso digo, tal vez en la oralidad tiene esa variedad como en el castellano, pero ¿qué es lo que une al castellano? Justamente, ¿no? Ese uso estandarizado o ese uso normalizado de la lengua, pero en el nivel de la escritura. Eso es lo que nos debe unir, ¿no? Bien, en ese sentido, habíamos visto, por ejemplo, que hay los sonidos de la lengua quechua, ¿no? En cualquiera de las variedades debería existir este sonido, ¿no? En cualquiera de las variedades. ¿Y por qué? Porque el riesgo es que puede desaparecer, pues, el sonido que le corresponde, ¿no? ¿Qué sonido? Este sonido es de la lengua quechua, ¿no? Y, y hay registro de la existencia, ¿no? Por ejemplo, ah, ¿no? Ja, ah, je, ojo, jo, ¿no? Entonces, una cosa es ojo y otra cosa es uju. Acá están los ejemplos, ¿no? Ojo, uju, gencha, ¿no? Irje, ¿no? Tojo, ¿no? Entonces, ¿por qué tojo? Acá está ojo, acá está ojo. Pero esto sucede con la presencia de este sonido que viene a ser ja, ¿no? Y con este sonido que viene a ser ja, y no es ja, ¿no? No es ja. Y que este sonido ja tiene su representación en la escritura con el préstamo del castellano, por supuesto, ¿no? Como mayúscula y como minúscula. Muy bien, eso está bien dentro de la escritura, pero en su emisión como sonido, cuando nos encontramos con una palabra, ¿no? Donde exista este elemento fónico, o también en la escritura sería un elemento gráfico que se llama simplemente grafema o grafía o letra, ¿no? Tiene que tener su sonido, pues, cuando se la utiliza, ¿no? Para hablar o para leer, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener ojo, uju, gencha, irje, tojo. Y es por eso que les hemos dado un conjunto de palabras para que ustedes se practiquen, ¿no? Este de ah, ja, je, ojo. Y eso le pertenece a la lengua quechua, ¿no? Es por eso que si
¿Por qué digo puede desaparecer el sonido? Porque hay una convención, un acuerdo donde se escribe, por ejemplo, así, ¿no? La palabra yo, el quechua, ¿no? Este es yo, ¿no? Yo. Entonces, lo que están viendo ustedes, por ejemplo, en Ayacucho, lo pronunciamos como ñuja, y no debería ser así simplemente. Porque si existe una conciencia fonética, porque todos hablan de una conciencia fonológica, y por eso dicen que la lengua que en su escritura es fonemática, ¿no? Pero nadie habla de que también existe la conciencia fonética. Por ejemplo, la palabra guaranja, que es 1000, siempre ha existido. Entonces, está registrado, por ejemplo, en el diccionario antiguo, ¿no? Que corresponde a 1608, ¿no? La palabra guaranja. El sonido está registrado con doble C. Y entonces ha existido ese sonido, ja, guaranja, ¿sí, no? Y por lo tanto también existe, pues, no, ja, ¿sí ves? No, ja. Entonces, si en Ayacucho dicen ñuja, hay que recuperar el sonido, tiene que ser ñoja, ¿no? En Cusco, un poquito que desaparece la ñ, dicen noja, noja, pero la ja está ahí, ¿no? Noja. Pero, ¿qué pasa con esa ja en, Cañaris, por ejemplo, ¿no? Hacia el norte, ¿no? Ahí es ñuca, ¿no? Ñuca, ¿no? Y en Ecuador igual, ¿no? Ñuca, ¿no? Entonces se está perdiendo ese sonido, pues, ¿no? Y cuando vamos hacia Colombia, en Colombia, como una gea, ¿no? Ñuga, ¿no? Ñuga, ¿sí, no? Ñuga. Entonces, yo creo que es muy necesario plantear también estos aspectos fonéticos para que si hay una conciencia fonética que está plasmado en esos diccionarios, hay que recuperar los sonidos, ¿no? Y llegar a la convención, ¿no? De la estandarización, ¿no? Digamos, de la lengua quechua, pues, ¿no? En su nivel estándar, ¿no? Porque la lengua en su uso tiene, pues, el nivel subestándar, el estándar y el super estándar, ¿no? Que corresponde sobre todo en este caso pues al quehacer literario, ¿no? Donde se busca musicalidad, donde se hace el trabajo simbólico, figurado, pues, ¿no? Del uso pues, de la lengua, ya sea quechua o ya sea pues, castellana, ¿no? Pero eso, y es por eso que espero que ya hayan aprendido ya esto de la chaja, ¿no? La chaja, pero Umayamanta. Entonces, Umayamanta quiere decir de la cabeza, sí, pero es una traducción muy literal, ¿no? Entonces, es un aprendizaje interiorizado, ¿no? Eso es lo que quiere decir también Umayamanta, pues, porque no solamente es el memorismo, no solamente es memorizarlo, sino interiorizar con conocimiento de causa, de qué cosa estás emitiendo. Pues, aunque no tiene sonido, pero por lo menos hay un orden, hay una secuencia y hay una conciencia fonológica e incluso fonética que va a variar, ¿no? Entonces, a, ¿no? Cha, a, entonces, ¿cómo? Sí, ahí está el problema, ¿no? ¿No? Sí, no es ni tampoco es i, ¿no? I, ¿eh? No, sí, sí, ¿no? Ka, la, ya, ma, na, ña, pa, ja. Eso es ja. Sí, tiene que estar ja, ja, ja. No sé, pues ahí está ese sonido, pues, de la lengua quechua, ¿no? Ja, ¿no? Ra, ¿no? Ra. No hay ra, ¿no? Ra, ra, no hay, ¿no? Inti Raimi. Inti Raimi es quechua, pero cuando yo digo Inti Raimi,
está castellanizado. O sea, el sonido está castellanizado. La escritura también, pues, en su uso, pero su sonido está castellanizado. Inti Raimi. Entonces, si yo hablo en castellano, hago referencia, ¿no?, a esta fiesta, ¿no?, del pueblo cusqueño, ¿no? Entonces, Inti Raimi. Pero si estoy hablando en quechua, no puedo decir Inti Raimi, tengo que decir Inti Raimi, ¿no? Raimi. Y si es un cumpleaños, porque también todos tenemos nuestra fiesta, y este es tu cumpleaños, ¿no? ¿No? Hay capitas Raimiki. ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿O cuándo es tu onomástico, tu fiesta? Tenga el cumpleaños, ¿no? Hay capitas Raimiki, ¿no? Y maquillapitas Josjopi Raimi Kunku. ¿En qué mes es la fiesta, ¿no?, que se realiza, ¿no?, en Cusco? No, no, eh, no, eso es lo adecuado, ¿no? Entonces, ra, sa, ta, u, 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 ¿no? Porque no hay, eso es, ¿no? ¿no? Wa, ya. Listo. Entonces, por eso hemos tenido estas palabras, ¿no? Ta, wa, ho, cha, ya, wa, muju, mojo, rodilla, mojo, rodilla, yaku, agua, jewe, ¿no? No es kiwi, así, ¿no? Jewe, torcido, tejo, ¿no? No es tijo, es otra cosa, es tijo que pierde su prestancia, su nivel semántico, pues, ¿no? Hijo, ¿no? Entonces, es lo adecuado, ¿no? Es como podrían ser 25, ¿no? Entonces, no es el 25, ¿no? Sí se entiende, pues está bien, entonces, su uso corresponde a un nivel subestándar, pues, ¿no? Uno se entiende el 25, pues, ¿no? Pero no es eso. Lo adecuado de 20 y 5 en una de sus maneras. Y el otro, la otra manera, 25, ¿no? 25, como en castellano, pues, ¿no? 25, 25, ¿no? 25, ¿no? Entonces, se pierden. Eh, entonces, igual lo ocurre con, ¿no? Si yo digo tijo, ¿no? Tejo, su sonido, lo que le corresponde, pues, en la lengua quechua, ¿no? Tejo, guayua, chachui, ¿no? Racaray, kirao, ¿no? Entonces, solamente es como como la ja nomás, porque no es que digan esto, kerao, así, ¿no? Esto sigue siendo kirao. Tampoco es kirao, así, ¿no? Tampoco es kerao, ¿no? No, kirao, kirao, kikyu, kapka, hina, acá sabe, jucha, pecado, delito, ¿no? Y el otro ya sabe, hocha, ¿no? Acá arriba está, ¿no? Lago, lago, hocha, ¿no? Pecado, jucha, juk, uno, son jo, ¿no? Uju, dos, ojo, mojado, ¿no? Ojo, ¿no? Tojo, hueco, hochuan, daríamos, ¿no? Warku, yarja, yuyu, yuyu. Pero hay el otro que hay que diferenciar, considero así, el otro es yuyu, ¿no? Vamos a escribirlo. Por ejemplo, este es yu. Este yuyu, ¿qué es? Es tierno, ¿no? Tierno, ¿eh? Tierno. En cambio, este yuyu, ¿no? Nabo silvestre o verdura también cuando uno va a comprar al mercado. Y más adelante uno yuyuta, ¿no? Yuyuta, ¿no? Yuyo, ¿no? Causa, masua, kichka, kichka, ¿no? Kuti, saje, ¿no? Eje, por ejemplo, niño, pues, ¿no? Yo, ya. You, ya, you, ya, you, ya, ¿no? You, ya.
Entonces, practiquen, por favor, como considerando ah, ah, oh, oh. Bien, luego vimos este asunto de las unidades de la lengua, pues, ¿no? Entonces, con algunos ejemplos, debemos dar a conocer esta parte, que vienen a ser las unidades o los elementos de la lengua, ¿no? La lengua castellana y la lengua quechua tienen estos elementos, ¿no? Fonemas, ¿no? Tienen los sufijos o morfemas, ¿no? También tiene su lexema o raíz, ¿no? Creo que no hemos dicho cómo se llama, pues, ¿no? Por ejemplo, en quechua, en los estudios, tiene que tener nombre también, pues, en quechua, porque ya es una situación de uso técnico ya de, de los nombres, bueno, de ponerle fonema, entonces, fonema, togia, ¿no? Entonces, un fonema en quechua es, ¿dónde está? Toj, toj, y ahí, es reventar, ¿no? Toj, y ahí, ajá. Entonces, ese toj, y ahí, con un adjetivo, lo convertimos en togia, ¿sí, no? Togia, es el sonido, entonces es un fonema, ¿no? Otras personas, otros estudiosos, vamos a decirlo así, por ejemplo, más al sur, ¿no? En Cusco, ¿no? Porque para emitir el sonido se abre la boca, ¿no? Ah, ¿no? Hangyari, 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 abre la boca, ¿no? Entonces, para emitir un sonido, abre la boca, entonces, Hangyari, ¿no? Hangyari, ¿no? Ya, Hangyari, Kuna, ¿no? Hangyari es el sonido, y Hangyari Kuna, todos los sonidos, pues, ¿no? De la lengua quechua, ¿no? Entonces, Hangyari. Pero ese sería como sonido. Pero el fonema tiene que visibilizarse en la escritura. Entonces, la escritura, mm, ¿qué decir? Pues, ¿no? Del fonema como letra, pues, o sea, como grafía, ¿no? Como grafía. Entonces, grafía o grafema, grafía, o también letra, ¿no? Letra, esos son sus nombres. Pero, ¿cómo decirlo en quechua, no? Uchi, pues es pequeño, ¿no? Helja, sí, también, pero también puede ser el eczema Uchi Helja, ¿no? Entonces, tiene que ser algo preciso, ¿no? Y entonces, existe el hecho de tallar, el hecho de dejar huella, ¿no? Con algo, ¿no? Por ejemplo, en las cabullas, cuando hay mucho amor de las personas, ¿no? Un varón que no le puede declarar su amor de frente a una chica, pues entonces, pajpakunapi y macharoan, pues, se genja. Entonces va a dibujar un corazoncito y una flecha, entonces va a poner, pues, te amo, Carolina, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es? Y macharoan, seje, ¿no? Entonces, la escritura, toda la escritura pues es seca, pero ya existe la palabra, ¿no? Para decir pues la escritura, ¿no? Entonces, podría ser así, ¿no? Este, ¿no? Seje, ¿no? Seje, seje chaico, y cuando te dice seje chaico, vas a poner tu nombre y encima lo firmas, ¿no? Entonces, ¿no? Pero ¿qué cosa estás utilizando? Seje chacunata, o sea, un seje, otro seje, ¿no? Poc seje, isca, seje, timsa, seje, ¿no? Y todo. Pero existe en Jalejana, ¿no? Jalejana, entonces, pero Heleja es más para la escritura, ¿no? Entonces ahí está su nombre en quechua también, ¿no? En el caso de los sufijos o morfemas, ¿no? Primero había que mencionar aquí, ¿no? Eh, la raíz, ¿no? Raíz, 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 base, lexema, técnico, ya, lexema muy abstracto, ya, ¿no? Raíz, todavía pintaco que sacaron, ¿no? Base también que sostiene, ¿no? Entonces, las casas tienen,
un componente que viene a ser, pues, el hecho de poner de piedras y luego cemento, etcétera. Entonces, a eso lo vamos a llamar base, ¿no? Entonces, la palabra también va a tener una base, ¿no? Y esa palabra se puede conocer como raíz, ¿no? Y la planta tiene raíces, es lo que los sostiene, pues, ¿no? Entonces, más o menos la idea es que algo que va a sostener o que va a ser macizo, ¿no? Para una casa es algo macizo, ¿no? Pero lo más técnico ya es el eczema, entonces uno se pierde qué cosa, el eczema. Pero en quechua, simple, ¿no? Simple sería lexema o raíz sería sapi, ¿no? Sapi. Existe. Entonces, el árbol tiene sapi, ¿no? Sachaconaja, sapiocme, sapiocme tiene sus raíces. Entonces, para nosotros hacer el estudio gramatical y morfológico, porque se aprende morfología, ahí está el sapi, ¿no? Entonces vamos a utilizar nosotros también estas palabras, ¿no? Seje, ¿no? Rima sejeta, rima, rima. Jato sejecho, uchi sejecho, ¿no? ¿Con letra mayúscula o con letra minúscula? Estaríamos preguntando así, ¿no? Churku, churku, churku. ¿Por qué churco? ¿Qué cosa es el churco? Churco, ¿no? Viene de churcuy, churcuy. Si nosotros tenemos la base en una casa, ¿no? La cementación, ¿no? Y ahí vamos a poner, dependiendo de qué tipo de cementación hemos hecho, pues para colocar ladrillos, para colocar adobes, entonces, cada colocación de ese ladrillo, de ese adobe, churcuna, le pones encima, sobre eso, otro, y otro, y otro, y así, pues churcuchanqui. Entonces, más o menos esa es la idea, y en quién se ha creado, se ha inventado esta palabra churco, más o menos eso. Aquí tenemos una raíz, y a esa raíz le agregamos un sufijo, se le puede agregar otro sufijo y más sufijos, y así va creciendo la significación de la palabra, que incluso palabras, oraciones, ¿no? En quechua, ¿no? Se va a andar así, ¿no? Y otras personas le llaman junta china, ¿no? Junta, que completa, ¿no? Pero yo me quedo más con el churco, ¿no? Churco. Bien, luego tenemos la palabra que es simplemente sirimay, ¿no? Rimay, ¿no? Palabra, ¿no? Rimana. Entonces, a rimay, que es hablar, le pones el concretador na, ¿no? Na, pues sirimana. ¿Cómo es eso? A ver, vamos a explicar por acá. Por ejemplo, tenemos pichai, pichai, pichai. Pichai es un verboide. Verboide, barrer. Ahí está, barrer, sí. Puede ser también limpiar, ¿no? Barrer más relacionado, pero también limpiar. Pero cuando uno quiere convertir un verboide, una clase de palabra que se llama una clase verbal, ¿no? En nominal, en este caso, quiero convertirlo en sustantivo, se queda dicha, que va a ser la raíz, y se le pone un concretador na. Entonces, dichana ya no tiene que ver nada con acción, ¿no? No es ni verbo ni verbo. Entonces, ¿qué cosa es pichana? Escoba, ¿no? Escoba. Y si es de limpiar, será pues, limpiador, ¿no? Un limpiador, ¿no? Entonces, ahí está, ¿ves? Se convierte entonces. Si tenemos el rimay, que es hablar, y rimana, pues en la palabra, ¿no? Ya está, se convierte en rimana, que es un sustantivo, es palabra, ¿no? Palabra, entonces, rimana. Bien, entonces, esto tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Constantemente sufijo, lexema,
¿no? Espero que no, hay que acostumbrarnos con esta palabra, que el extrema es un abstracto, pero ahí está para poder entender la palabra raíz, ¿no? Y luego hemos hablado de los sintagmas, de las proposiciones, o sea, las oraciones son un conjunto de proposiciones, ¿no? Ya sean proposiciones subordinadas, ya sean proposiciones coordinadas, pero ahí están haciendo la oración y luego se llega pues al texto, ¿no? Y en el texto lo que tenemos que tener en cuenta es, ¿no? La cohesión, la coherencia, ¿no? La adecuación y la ortografía. Luego vimos este asunto, acá están las clases de palabras y sus categorías en quechua, ¿no? Dos clases nomás de palabras nominales y verbales. Eso tienen que recordarse cuando tengamos que hacer los ejercicios. Lo primero que tenemos que ver es Kairimana, Kairimanaja y Mata. Nominal chu, dicha verbal, si vamos a decir. Ahora también, cada uno de estos de nominal, pues por lo menos el sustantivo tiene un nombre en texto, ¿no? El verbo, hay una lucha pues de encontrarle, ¿no? Purifici, ¿no? El que le da prestancia, vida a la palabra, el que encamina a una acción, pues, ¿no? Entonces, pero todavía falta, ¿no? Crear los nombres, ¿no? Adecuados. Claro, uno puede crearlo, pero falta una convención, pues, ¿no? Es un acuerdo, ¿no? Como en el caso del churco, ¿no? Yo creo que todos, ¿no? Saben que el morfema es un churco, ¿no? Es un nombre, ¿no? Entonces, nominales son pronombre, sustantivo, adjetivo, adverbio. Eso hay que tener en cuenta. Los verbales, ¿no? El verboide y el verbo. Entonces, es muy elemental diferenciar el verbo del verboide, ¿no? Los estudios cambian, ¿no? Yo recuerdo que mi profesor, cuando estábamos en primaria, como no podíamos dar ejemplos de verbos, nos decía, todo lo que termina en ar, ir, es verbo. Entonces, a ver, a jugar, pues, ¿no? Caminar, ¿no? A ver, con ir, reír, ¿no? A ver, con comer, ya ver, todos esos son verbos. Pero ahí se ha quedado y hasta ahora muchas personas dicen que a ver, un ejemplo de verbo, cantar. Oiga, usted, pero no, pues eso no es verbo. Pero ¿cómo no? Pues cantar es verbo. No, no es verbo. No tiene, ¿qué cosa? No tiene persona. Es impersonal. Entonces, ¿qué es persona? Es verboide. Ahora, el verboide se puede llevar a un nivel de conjugación. Ajá. Lo conjugado sí es verbo, ¿no? Entonces, canté, canta, canto. Yo canto, ahí está, ¿no? Tiene tiempo, el verboide no tiene tiempo, ¿no? Cantaré, ahí está. Entonces, ¿por qué no tiene tiempo el verboide? Claro, no tiene cantar. A ver, ¿cuál sería su persona? Yo cantar, tú cantar, él cantar, no hay persona. Su tiempo. ¿Tiempo en qué tiempo? Tiempo presente, tiempo pasado, tiempo futuro, ninguno, no hay. En cambio el verbo, sí, pues, cantó, ahí está. Entonces, ¿cuál es su persona? Yo canto, tú canto, él cantó, ajá, él cantó, ella cantó, ajá. Tercera persona, ajá. Su tiempo, tiempo, tiempo presente, tiempo pasado, entonces, tiempo presente sería yo canto, o él canta, ¿no? Como tercera persona, ¿no? Tiempo, el futuro, cantaré, y tiempo pasado, cantó, así. Y eso también va a existir en quechua, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque cantar es taki, taki, ahí está, ¿no? Taki, ese es el verboide, ¿ah? Ese es el verboide, taki, pero, ¿qué se queda así nomás? Taki, ahí está, taki, canta, canta, ¿no? Entonces, eh, hay que reconocer las palabras. Entonces, ¿cuál es su categoría gramatical de cantar?
En este caso, verboide, ¿no? ¿Cuál es su categoría gramatical de cantó? Verbo. ¿Cuál es su categoría gramatical de taqui? Verboide. ¿Cuál es su categoría gramatical de taqui? Un sustantivo. Canto o canción también. Listo, entonces vimos también estas 4 reglas. No se olviden que esta mi y esta ma que se agregan a las palabras solamente es para qué? Para darle fe, ¿no? ¿No? Dar fe de lo que se dice, ¿no? ¿Eh? Entonces, el hablante quechua necesita dar fe de lo que dice. Y en Ayacucho se utiliza bastante, constantemente. En el lado de Bolivia no se utiliza mucho, ¿no? ¿Ves? ¿no? Entonces, yachachejcano, ¿no? Pero ahí está, yachachejmecano, yo soy profesor, pero con fe, pues, ¿no? O sea, sin ningún miramiento, ¿no? Con una seguridad, ¿no? Más o menos esa es la idea, ¿no? Del uso de esta, ¿no? Uh, uh, Wasipim Kachkani, Wasipi Kachkani, ¿no? Wasipim Kachkani, yo estoy acá, realmente estoy, ¿no? Para decirte, ¿no? Entonces, ese hecho es darle fe, ¿no? Al hablante, ¿no? Cuando usa la lengua. Bien, entonces, y con eso quiero decir que no ha cambiado, pues no, no cambia, no hay nada de cambio en la traducción, pues en la significación, ¿no? Yachachej Mikani, Yachachej Kani, ¿no? Yachachej Mikani, soy profesor. Yachachej Kani, soy profesor. No ha cambiado para nada, ¿no? Bien. Luego, ahí nos hemos quedado y ahora vamos a trabajar esta parte, pues, que corresponde aquí. Ajá. ¿Sí? Suti Rantikuna. Suti Rantikuna. Se va a llamar pronombre. ¿Por qué Suti Rantikuna? Porque va a reemplazar al nombre, ¿no? Si yo soy Pedro, entonces, va a aparecer la palabra yo, tú, él, ¿no? ¿Eh? Va a reemplazar a los nombres, ya sea femenino o masculino, y eso viene a ser los pronombres. Y en quechua y en castellano también solamente existen 3 pronombres. Cuidado que digan que existe en castellano 6 y en quechua 7, ¿no? Sino son 3 pronombres. Y solo que los pronombres se dan en 2 fases, ¿no? Uno que viene a ser pues, en singular y el otro en plural. Entonces, ¿cuáles son esos pronombres? En quechua. Ahí está, vamos a ver, pero hay que ver lo que había esto. Ahora, suti chanincha, en adjetivo. Estos nombres los están poniendo pues, los estudiosos, ¿no? Porque también tiene que tener nombre. Pues, el adjetivo tiene que tener nombre en quechua. El pronombre tiene que tener nombre en quechua. El adverbio tiene que tener nombre en quechua. Entonces, sutiranticona, sutiranti sería un hito nomás, ¿no? Sutiranti, pronombre, ¿no? Sutiranticuna, entonces aquí está el cuna, que es un pluralizador universal pues, de la lengua quechua, ¿no? Sobre todo para sustantivos, ¿no? Entonces, suti granticuna, pronombres. Suti chaninchaj, adjetivo. Rimana tikaraj, adverbio. Entonces, aquí están, ¿no? Los pronombres, ¿eh? Los pronombres personales. Ñoja. Entonces, no decir ñuja, ¿no? Ñoja. Ham, pai, ñojanchik, ñojaiku. Hankuna, paikuna. ¿No? Ñoja, ham, pai. Ñoja, ham, pai. Ñoja, ham, pai. Yo, tú, él. Yo, tú, él. Ñoja, ham, pai. Ahí está, ¿no? Y lo mismo también corresponde al plural, ¿no? Ñojanchik, ñojanchik, con nosotros, ¿no? También ñojaiku. Pero, ¿dónde está la diferencia? Cuando dice ñojanchik, incluye a todos.
todos los hablantes, ¿no? Johann. Por ejemplo, si en un salón se encuentra un profesor con sus alumnos y tienen que salir todos, va a expresar la siguiente, va a expresarse de la siguiente manera. Johanche, Yoxispa, Risu, Omayehman. Todos nosotros saliendo hay que ir donde el señor director, ¿no? Omayehman, Risu Omayehman. Entonces, toditos saben, ¿no? Entonces, está utilizando la palabra Johan. Pero, ¿qué pasa si es el mismo salón y ahí está el profesor y solamente selecciono a 5 personas que me acompañen y el resto se queda, ¿no? Bueno, entonces, voy a dirigirme, ¿no? Como hablante ¿no? Al interlocutor, entonces, ñojaico, pues nosotros, las 5 personas y 1.000 personas, ñojaico, ¿no? Risasco, Umayesma. Nosotros vamos a salir, Yoxispa, Rinsu, Umayesma. Al salir vamos a ir donde el señor director. Entonces, por eso estamos poniendo acá una L que quiere decir Yapan, Yapan, todos. Y esta Wa, Waki, algunos, ¿no? Algunos. Pero en castellano se llama ñojanchi, ¿no? Incluyente, es inclusivo, la palabra es inclusivo, que incluye a todos, ¿no? Y ñojaiku, excluyente, ¿no? Excluyente. Solamente algunos que vamos a decir, ¿no? Entonces, otra vez, ñoja, yo, ham, tú, pai, él o ella, ¿no? Pai también, las palabras en quechua también son polisémicas. Pai es gracias, ¿no? Gracias. Añay, gracias. Añay, gracias. Pai, gracias. Ujú. Pero eh, un poco que semánticamente no tiene pues un contenido así, salvo en la región que se utiliza, pero son sus sinónimos. Eso sí, ¿no? Sería un delito no saber, no contemplarlo como sus sinónimos, ¿no? Como que en la lengua castellana, ¿no? Tienen sus sinónimos las palabras, ¿no? Y no nos aburrimos así, oh, este tiene sus sinónimos, no hay que buscar, ¿qué es esta palabra? Entonces, había sido sinónimo de tal palabra, ¿no? Entonces, pues, tampoco no decir, no, pai hablarán pues gracias en tal lugar y bueno, pues haya que digan, pues no, porque nosotros decimos añay, ¿no? Entonces estaríamos dividiendo, pues, ¿no? Son Juanchita, Raki Narusu, que lo vamos a separar en vez de unir, ¿no? Entonces, hay que contemplarlo más bien como su sinónimo, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros en Ayacucho decimos algo con esencia, así que lo percibimos la esencia, ¿no? Rexicuyaikin, ¿no? Alguien te ha prestado un lapicero y le devuelves Rexicuyaikin. Le está diciendo gracias, ¿no? O cuando una manera bonita de decir gracias cuando los padrinos, digamos, ¿no? De un matrimonio, el matrimonio joven se han peleado, digamos así, de la pareja, ¿no? Entonces va a ir pues, el padrino, ¿no? Y les llama la atención. Entonces, las personas que han sido, pues, Tasja, que han sido llamados a la atención, van a decir, eres Sikuyay, quien papá, eres Sikuyay, quien taitai, vamos jaitita, rimas jaitita, ¿no? Reconozco lo que me has dicho, lo que reconozco por lo que has venido, ¿no? Entonces, eres Sikuyay, ¿no? Entonces, ese Sikuyay que es gracias, ¿no? Porque te reconozco que decir gracias, ¿no? Pues también es pai o añay, ¿no? Bien, entonces tenemos los pronombres personales. Luego, debajito están los pronombres demostrativos, pronombres demostrativos. Entonces está kai, ¿no? Chai, wak. Eso está en singular y debajito está en plural, ¿no? Entonces, ¿qué es kai, no? Kai. Bueno, tendrán que anotar los cositas. Kai es esto, esta, ¿no? Entonces, ahí está.
esto, digo, ¿no? Kai, ¿sí? Dependiendo de si es masculino o femenino, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Es Kai, es esto, esta. Chai, chai es eso, esa, ¿no? Eso, esa. Luego es Wak, aquel, aquella, ¿no? Wak, aquel. Entonces, a eso nomás hay que pluralizarlo, ¿no? Entonces, Kaikuna, estos, estas. Chaikuna, esos, esas. Wakuna, aquellos, aquellos. Muy bien. Entonces, ahí están los pronombres demostrativos. Cuando lleguemos aquí, que se parecen a adjetivos demostrativos y sus plurales, vamos a través de ejemplos, vamos a dar la diferencia, ¿no? ¿Por qué se llama pronombre demostrativo? Porque es lo mismo, vean. Kai, chai, wak. Acá tienen kai, chai, wak. Y sus plurales también acá sería chaikuna, chaikuna, wakona, ¿no? Entonces, ¿cómo? Son igualitos, pero y uno se llama pronombres demostrativos y el otro se llama adjetivos demostrativos, ¿no? Bien, siguiente. Ahora es pronombres interrogativos. Pronombres interrogativos, ¿no? Entonces tenemos pi, pi. ¿Quién? ¿No? ¿Quién? Pi, ¿quién? Mm, Creo que podemos dar ya los ejemplos, ¿no? Pi, ¿quién? Ima, ¿qué? ¿Qué cosa? ¿Cómo? Maigen, Maijan, Maigen, Maijan, ¿cuál? ¿Cuál? ¿No? Imaraiku, Imanasja, Imanasja manda jamonquicho, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no has venido? ¿No? Entonces, ¿por qué? Jaika, ¿cuánto? ¿O cuántos? ¿No? Jaika, ¿no? Entonces, Jaikata Jamorja, Jaikata Jamorjanco, ¿cuántos han venido? ¿No? ¿No? O cuando vas a comprar al mercado, digamos, plátano, entonces, mamá era anticoa, plátano iquita, plátanos unita, plátanos con nata, parece, ¿no? Los plátanos, véndame, ¿no? Jaica, ¿cuánto? ¿En cuánto? ¿No? Te dice, bueno, así, ¿no? Entonces, estamos en Jaica. Ahora, Jaica, Jaica, ¿cuándo? Jaica, ¿cuándo? Jaikapi, Jaikapi, ¿en cuánto? ¿Cuándo? Jaikapi. Imaina, Imaina, ¿cómo? ¿Cuándo? Imaina, ¿cómo? ¿Cuándo? Mai, Maipi, ¿dónde? ¿Qué? ¿Cuál? Imai, Imai, ¿qué? ¿Cuándo? Imai. Imainiraj, o su variante, Imaniraj. Las palabras, justamente por que las emisiones se desgastan o se quieren economizar, entonces surge pues una variedad, ¿no? La variedad. Pero sí, hay que registrarlo y es lo mismo, ¿no? Es decir, Imainira o Imanira, ¿no? ¿Y qué cosa es eso? Como, semejante, parecido a qué, ¿no? Parecido a qué. Ahora, los pronombres indefinidos. Pronombres indefinidos. Entonces estamos viendo pronombres personales, pronombres demostrativos, pronombres interrogativos y los pronombres indefinidos. Ahí terminamos con los
pronombres. Pipas, alguien, quien sea, cualquiera, nadie. Pipas. Pipas. Alguien, quien sea, cualquiera, nadie. Pipas, hamuncho, hawawahni, nadie vino a verme. Ahí está, ¿no? Pipas. Y mapas, algo, cualquier cosa, y mapas. Nada, también. Maijampas o maijempas. Maijampas o maijempas. Alguno, cualquiera. Alguno, cualquiera. Walking. Ya lo habíamos mencionado al iniciando nuestra sesión, ¿no? Cuando hablábamos de acá, pues, ¿no? Mencionando los pronombres personales, ¿no? Ñohanchik, Yapan, Ñojaiko, Wakin. Entonces, Yapan, Wakin, primero sería Wakin, algunos, el resto, ¿no? Y Yapan, todo, todos, ¿no? Liu, igual, ¿no? Todo, todos, Liu también, ¿no? Todo, todos. Bien, entonces, ahí están los pronombres que como un aspecto teórico los estamos conociendo, que poco a poco vamos a ponerlos en práctica cuando tengamos que crear oraciones, ¿no? Sobre todo oraciones y luego pues, textos, ¿no? Bien, luego, ahora pasamos a los adjetivos calificativos, ¿no? Sumaj, ahí está, sumaj, pues bonito, alguien, ¿no? Bien, yura, blanco, Miski, rico, dulce, agradable, como guste, ¿no? Macho, viejo, incluso las personas, pues, persona, ¿no? Macho, Machu Picchu es un cerro, una deidad, ¿no? Machu Picchu, ¿no? Y aquí tenemos, ¿no? Chaki es adjetivo, pero Chaki también es pronombre, ¿no? Disculpen, sustantivo, ¿no? Chaki es pie, ¿no? Pie. Pero como aquí estamos hablando de adjetivos, Chaki, seco, ¿no? Chaki, ¿no? Chaki, ¿no? Cuando hay una sequía, ¿no? Se dice Chaki, ¿no? Lo que está seco, ¿no? Chawa, chawa está crudo, ¿no? Crudo, ¿no? Chaupi, medio, medio, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los dedos tenemos dos acá, dos. Si queda acá al centro, eso se llama chaupi, chaupi. Por eso es urucana o urucuna, chaupi, urucuna, ¿no? Ese de acá, urucana también, ¿no? Chaupi, está al centro. Eh, por ejemplo, en los hermanos, en una familia, ¿no? En un hogar, los hermanos, ¿no? Chaupicuna, ¿no? Entonces, el cura, y encima del cura va a estar, ¿no? El piwi, pero va a haber hermanos que van a estar al centro, ¿no? Entonces, en medio te dice, ¿no? Entonces, ahí está el chau, ¿no? Chau, ¿no? Y luego viene el sulca, ¿no? Sulca, el menorcito, ¿no? Muchos dicen sulca, ¿no? Pero la palabra es sulca, ¿no? Como el apellido se queda en sulca, ¿no? Y guaguapajua, ¿no? Otro día, está en nuestro módulo, otro día vamos a tocar, pero acá lo que estamos dando es em, el significado de la palabra chaufi, ¿no? Chaufi, medio, centro, ¿no? Chayasja, ¿no? Cocinado, ¿no? Cocinado, ¿no? China, China,
esta palabra vamos a utilizar constantemente para decir, por ejemplo, gato o gata, ¿no? Cuando se utiliza la palabra en este sustantivo en quechua, nadie sabe qué es, pues, ¿no? Cuando digo, por ejemplo, sí, mi, sí, mi, sí, en Cusco, michi, sí, sinónimo, así, sí, sí, tranquilamente podemos decir que es gato, pero también puede ser gata, pues, ¿no? Pero, ¿cómo yo sé, qué debo utilizar la palabra? Dentro de un uso de la lengua estándar, pues, ¿no? Estándar, ¿no? Porque en subestándar, pues, no, Michi es gato, pues, ¿no? En el estándar, pues, hay que decir, ¿no? China, Misi, es de China, Misi es gata. Orojo, Misi es gato, ¿no? Entonces, Misi nomás no es gato ni gata, pues, ¿no? Tiene que tener esos palabras que le van a preceder, ¿no? Igual en el caso de las personas, ya no se utiliza China ni Orjo, se dice Warmi, Hari, ¿no? Warmi, Hari, ¿no? Por ejemplo, un bebé, eh, no sabemos pues, si es varón o mujer, ¿no? Entonces, hay que decir, de todas maneras, Marcelita suacha kurhunga. Ay, mamá, guacha kurhunga maiki. Ay, soy wawa chanja. Hari chachu, richa warmi chachu. Ajá. Hari wawa chan. Angry. Entonces, está diciendo que es un niño, un bebé, disculpe, un bebé, varón, pues, ¿no? Puede- Chinacha, no puede decir también chinacha, ¿no? Es para animal, ¿no? Guarmicha, tendría que decir, ¿no? Entonces, es muy necesario también estos calificativos, estos adjetivos calificativos, ¿no? Para hacer uso, pues, de la lengua quechua de manera adecuada con sus descripciones, pues, ¿no? Y siempre va a estar ¿no? Los adjetivos, ¿no? Que alimentan, ¿no? Las ideas que se concentran en los verbos y que se concentran en los sustantivos, pero para poder acrecentar la significación de un sustantivo, se va a estar, pues, ¿no? Para embellecer, sobre todo, ¿no? La lengua va a estar en los adjetivos, ¿no? Entonces, acá tenemos China, chejo, chejo, chejo tiene dos connotaciones. Como ahora estamos hablando de adjetivos, chejo es duro, pero chejo es la piedra, ¿no? Piedra, ¿no? Chejo, ¿no? La piedra misma, hay un tipo de piedra que se llama chejo, que hay con una laja peruana, ¿no? Cuando ustedes visiten a Ayacucho o a Manga, eh, la mayoría de las veredas están chejo a la ¿no? Se va a utilizar esa piedra, ¿no? Llamada chejo, ¿no? Entonces, pero como es duro, también chejo quiere decir duro, ¿no? Entonces, chejo como sustantivo, piedra. Chejo como categoría gramatical llamado adjetivo, duro, ¿no? ¿Sí? Chiri, frío, ¿no? Frío, frío, ¿no? Ayalón, ¿no? Frío. Chuya, ¿no? Chuya, chuya, sin pareja, impar, ¿no? Impar, ¿no? Entonces, por ejemplo, dos cosas son esto, ¿no? Chuya, chuya, el este chuya. Entonces, cuando el agua es cristalino, ¿no? ¿no? Está, disculpe, color blanquito, entonces se chuya, ¿no? En cambio, lo que nosotros estamos viendo acá es, ¿no? Chuya, chuya, disculpe, chuya.
que no tiene pareja, ¿no? Por ejemplo, las palomitas se quedan chulla, porque siempre están dositos que te acompañan. Entonces alguien le da un jero y se muere uno solita, la maternidad chulla, ¿no? Chusa, es nada, ¿no? O por eso se llama cero también, ¿no? El número cero, ¿no? Acá estaba, debajo está la chulla, ¿no? Cristalino, ¿no? Y hatun, hatun, grande, uchi, pequeño. Pero cuidado con aquí escribir, a veces vemos recreos, ¿no? Casas así, unos recreos donde hatun, así, ¿no? Hatun, no, hatun, no es hatun. Bien, los adjetivos demostrativos, acá está, kai, chai, bueno, se parecen, ¿no? Entonces, eh, es lo mismo, ¿no? Kai es esto, y sus plurales, pues estos, estas, ¿no? El chai es ese, eso, esa, ¿no? Y sus plurales, ¿no? Esos, esas, ¿no? El what, igual, ¿no? Aquel, aquella, y sus plurales, aquellos, aquellas, ¿no? Pero, ¿dónde está la diferencia, ¿no? Entonces vamos a dar la cuenta. Cuando digo, a ver, kai, 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 para como lo dice. Kai, Alejo, al, Alejo, Alejo, ¿no? En Cusco, Alco, ¿no? Alco, ¿no? Entonces, Kai, Alejo, Tantata, Tantata, ahí está, Tan, ta, ta, Tantata, Mikun, Mikun, ahí está, Tantata, Mikun. Entonces, aquí en esta oración, esta Kai, ese casito este Kai, está funcionando como adjetivo demostrativo. Este es adjetivo. Paréntesis, la vamos a ver. Adjetivo. Entonces, pero si yo quiero decir la misma, quiero decir la misma oración y simplemente pongo así, ¿no? Kai, kai, cantata, cantata, mico, por ejemplo, ¿no? Ahí. Entonces, aquí sigue el kai, ¿no? Pero aquí está calificando como adjetivo demostrativo a algo, pero acá se ha quedado solito. Entonces, como se ha quedado solito, ese viene a ser el sujeto de la oración, ¿no? Pero aquí está funcionando como pronombre demostrativo. O sea, acá está como pronombre. En las notaciones ya hemos dado a conocer, así se reconoce el pronombre. Entonces, ese cae está como pronombre, ¿eh? Y va a suceder lo mismo con los otros, ¿no? Entonces, cuando califica, se llama adjetivo demostrativo, ¿no? Y cuando se queda solito, es un pronombre. Entonces, va a suceder también con trae, con what, etc., ¿no? Bien, ahora el adjetivo, hay los adjetivos cuantitativos, ¿no? Tiene que ver cuantitativos de números, ¿no? Números. Y hay dos maneras, ¿no? Números cardinales, ¿no? Cardinales. Entonces, el ejemplo está acá, ¿no? Chunka runakunam rinku, ¿no? Van 10 personas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el adjetivo acá? Chunka, pero ¿qué adjetivo? Cardinales, ¿no? O sea, de números cardinales, ¿no? Chunka, entonces, los números cardinales, o, iskay, insa, awa, isha, tosta, anti, hijo, osa, ¿está bien? No, o, iskay, insa, awa, isha, tosta, anti, osa, isha,
hijo, son. Entonces, eso se van a llamar los adjetivos cardinales. ¿Y cuáles son los ordinales? Se van a poner en esta secuencia, ¿no? Entonces, el ejemplo que se ha puesto acá, Iska y Nieje, Wasi, la segunda. Entonces, segunda vez. Entonces, si yo pongo así, Hok, 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 Nieje, Hok, Nieje, Hok, Nieje, ahí está. Hok, Nie, dice, Hok, Nieje, Hok, Nieje. Entonces, la traducción de este será primero, ¿no? Primero, primero. Iska y Nieje, segundo, ¿no? Iskay, Iskay, Nieje, Nieje, Iskay, Nieje, segundo. Kimsa Nieje, tercero, igual, así sucesivamente, segundo. Segundo. Entonces, poco Nieje, Iskay, Nieje, Kim. Ahora, si se trata de los grados que se dan en los colegios o en las escuelas, ¿no? Se habla pues de los grados, entonces, aquí estaría también se traducen de la siguiente manera, ¿no? Poco nieto, ¿no? Entonces, el nieto también tiene otra acepción, que es el grado, ¿no? El grado. ¿No? El nieto es eh, junio, el conjunto de cosas, de personas, ¿no? Así que se agrupa, pero también puede ser orden, ¿no? Entonces, pues, si digo primer grado, pues, nieto, ¿no? Entonces, primer primer grado, primer grado. En segundo grado, Iscañez, Iscañez, Iscañez. Tercer grado, ¿no? Igual que Imsañez. Ahora, cuando se trata de los jardines, ¿no? También están agrupados, ¿no? Entonces, los politos, ¿no? Los sapitos, ¿no? Entonces, chilchichacuna, ¿no? Sapo es jampato, jampato pitamuna, pero si le agregas nomás así, chilchichacunapa ñejen, entonces salón de los pollitos, ¿no? Jampato Terminaron en 15 minutos, Chani. ñejen, Dios. allí será, ¿no? Salón de los sapitos, ¿no? Así, ¿eh? Bien, ahora pasamos a ver este asunto. Aquí ya lo vamos a hablar para que no se corra. Aquí también. Ya. Entonces, ajá, vamos a tener aquí adverbio. Adverbio. Ajá. Bien, entonces, acá está ancha. ¿No? Ancha es muy, muy. Ancha es muy. Aswan, mucho menos o mucho más. Aswan, mucho menos, mucho más. Un poco, un tanto. Un poco, un tanto. Nisiu, nisiu, muy, también, ¿no? Demasiado, demasiado. Nisiu. Haz, haz, mejor, peor, más, mucho más, mucho menos. Haz, ¿no? Y también, no sé por qué no están registrados en los libros, pero es un sí, ¿no? Este adverbio de afirmación, sí, está
En este caso, en este castellano, sí. En quechua también es as, ¿no? Em, Varias tasaracochcan. Ajá. As, sí, sí, ¿no? Este hace, ¿no? Porque nosotros utilizamos solamente Ari, ¿no? Ari. Pero en el habla común, que falta registrar posiblemente, ahí está, ¿no? Eh, Auya, ¿no? Eh, Hamunkichu manachu pajari. Auya, hamusakmu. Auya. Auya, ¿no? Auya. Así, Auya. Sí, voy a venir, ¿no? Auya, ¿no? Auriki. Cuyabanquichu manachu. Auriki, cuyacuiki, ¿no? ¿Me quieres o no me quieres? Auriki, ¿no? Auriki. Auriki. Sí te quiero, ¿no? Auriki. Auriki. Entonces hay así maneras también, ¿no? Pero en este caso estamos en ¿no? Porque que también es sí, ¿no? Adverbio de afirmación, ¿no? Yompay, demasiado, bastante y también muy, ¿no? Ujú. Muy también, ¿no? Yompay tajaraico antes. Me ha servido mucho, ¿no? Demasiado, ¿no? Yompay, ¿no? Nada yata, nada es poquito, ¿no? Ascha yata, poquito, ¿no? Ya. Pero acá estamos en Yompay demasiado. Pajuay, completamente. Pero también como idea puede ser totalmente Pajuay, ¿no? Entonces, por ejemplo, si alguien llega a la casa, sobre todo en el caso de los varones, en un estado calamitoso, ebrio, ¿no? Entonces, eh, hay que expresar que está borracho, ¿no? Entonces, Pajuay cinta, ¿no? Tayarjamo, Pajuay cinta, ¿no? Demasiado borracho, Pajuay, completamente borracho, ¿no? Totalmente borracho, ¿no? Así, ¿no? Entonces, Pajuay, ahora Sinchi. Sinchi es bastante, demasiado, muy. Sinchi es bastante, demasiado, muy. Pero eso hay que ponerlo así, ¿no? Entonces, eh, Sinchi, 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 ahí está, como adverbio, demasiado, bastante, ¿no? Bastante. Así estamos poniendo, ajá, Sinchi, demasiado, bastante, bastante. Pero Sinchi, ese va a ser como adverbio, ¿no? Adverbio, como adverbio. Pero también existe, ¿no? También existe como Sinchi, vamos a poner escrito como ejemplo, Sinchi, como fuerte, duro, macizo, entonces fuerte. Ese va a ser ya también eh, un, ¿cómo se llama esto? Una categoría gramatical que se llama adjetivo, ¿no? Adjetivo, adjetivo, ¿no? Entonces no se olviden que las palabras hechos también son polisémicas, ¿no? Pues no tienen solamente tres cosas, ¿no? Y el otro sinchi, también hay otro sinchi, ¿no? Sinchi, que eh, es soldado, ¿no? Soldado. Y como soldado, no es adverbio ni adjetivo, es un sustantivo, ¿no? Un sustantivo. Sinchi. ¿Y de dónde viene esa palabra? Pues viene todavía del Imperio Incaico, ¿no? Los soldados, los mejores soldados que van a custodiar al Inca,
ahí se llama Sinti, ¿no? Los, los, los Sinti o también los Huiza, ¿no? Huiza. Soldados también es Huiza, ¿no? Sinti también, ¿no? Por eso el destacamento, las fuerzas policiales o militares en el Perú, tenemos pues un grupo de militares que llevan el nombre de los Sinti, ¿no? Claro, está castellano Sinti, claro, ¿no? Pero viene desde esta época, por eso Sinchi como adverbio, Sinchi como ¿cómo se llama? Adjetivo, Sinchi como sustantivo, ¿no? Pero nosotros lo estábamos viendo como Sinchi como adverbio, ¿no? Entonces, esto era más o menos para decirles pues que las palabras son polisémicas, ¿no? Poli varios y sema sentidos, varios sentidos, ¿no? Bien, Sinchi, Tompa. Tompa es algo, un poco, algo, un poco. Yaja, casi, ¿no? Casi. Yaja, chaya, yaja guayorjun, ¿no? Yaja, chaya, guayorjun, yaja, guayorjun, casi se mueve, ¿no? Casi, ¿no? ¿Eh? Tumpa, ¿no? Tumpa, tumpa, algo, un poco. Tumpayata, tumpayata, Jaraikuay, sírveme un poquito nomás, tumpa, poquito nomás, ¿no? ¿No? Shinchi, shinchi yaki, shinchi yaki, existe esa expresión, ¿no? Shinchi yaki, shinchi yaki wankachkanrona. Las personas tienen un sentimiento profundo, ¿no? Demasiado, ¿no? Un llanto demasiado, como que en el caso del Perú ha sucedido pues hace poco, ¿no? Una tristeza demasiada, Sinchi Yaki se llama eso, ¿no? Por su profundidad, ¿no? Sinchi Yaki, una tristeza profunda, ¿no? Entonces, Pajua es completamente amagado con el borracho. Yumpay, demasiado, ¿no? Yumpay. También Yumpay Tajaraycuarqui. O también puede decir Yumpay Takuyayki, ¿no? Te amo demasiado, ¿no? ¿No? Bien, acá en la última parte está, acá en esta partecita está eh, un ejercicio de sintaxis. Sintaxis. ¿No? Entonces, ya les habíamos referido que la, la sintaxis se estudia el sintagma, la proposición, la oración. Ahí está. Entonces, construcciones sintácticas se llaman. Entonces, un sintagma nominal o un sintagma verbal es una construcción sintáctica, ¿no? Una proposición es una construcción sintáctica. Una oración es una construcción sintáctica, ¿no? Entonces, en la actualidad, a través de la gramática estructural, así se llama por eso, ¿no? O la gramática descriptiva, también porque se va a describir qué cosa, ¿no? La función de las palabras, ¿no? ¿No? Eh, o sea, no solamente hay que reconocer morfológicamente, ¿no? Si es un adverbio, un adjetivo, así, sino su función, ¿no? Entonces, cuando se habla de función, por ejemplo, los artículos, los determinantes, ¿qué función están cumpliendo? De ser modificador directo a esta función. Y los sustantivos, ¿qué cumplen? En el caso del sujeto, cumplen la función de ser núcleo del sujeto, ¿no? Ahí está, ¿no? Y si hay un adjetivo, ese adjetivo, ¿qué función está cumpliendo? Si ese adjetivo se encuentra dentro de un sujeto. Ah, es un modificador directo a esta función. Pero la cosa que se visibiliza la construcción y cuando tú los reconoces esa función, está describiendo. Por eso se va a llamar la gramática funcional o gramática descriptiva o gramática estructural, ¿no? Tres nombres que tiene cada funcional, porque justamente se habla de la función de las palabras, ¿no? Entonces, así se van a dar las construcciones. Por supuesto, eso es con la gramática estructural, ¿no?
que nos ha acompañado en, en un alto grado, digamos, de estudio, de aplicación, ¿no? Hasta los años 1980, hasta el 2000, digamos, así, ¿no? Pero después, en la actualidad, ya no se habla mucho de esto, sino se tiene que ingresar aquí a lingüística del texto, ¿no? Entonces, eso es lo que recomiendan la mayoría de los profesionales, los entendidos en pedagogía, pero que tienen que ver con la enseñanza de la comunicación, ingresar de lleno a la gramática textual, ¿no? Su soporte es la gramática, yo creo que la lingüística textual o la lingüística del texto, pues, ¿no? Entonces, es por eso que nosotros hemos puesto esas 4 propiedades, ¿no? Que hay que atender, ¿no? En esa construcción del texto, ¿no? Que son conjuntos de oraciones, pero los conjuntos de oraciones que se van a ligar, que se van a juntar, están en base a una idea, ¿no? Y esa idea tiene que ver con un asunto, ¿no? Y ese asunto tiene que ver con un tema, ¿no? Un tema, ¿no? Entonces, se va a tener en cuenta, ¿no? La cohesión, pero ¿la cohesión de qué? La cohesión justamente de lo que estamos viendo de estas unidades de la lengua, pues, ¿no? Entonces hay que cohesionar, hay que juntarlos bien, ¿no? O sea, hay que encontrarlos, su buena relación ahí para que funcione como significación, ¿no? Y luego, si en ese nivel gramatical, solamente considerando la gramática estructural, cuando cuando existe una buena cohesión, definitivamente va a tener una buena coherencia, ¿no? Pero ese es el nivel de la construcción oracional. Pero nosotros hablamos del texto, entonces ahí es la búsqueda ya, ¿no? De ligar, de juntar a través de los conectores, etcétera, ¿no? Una idea con una idea pequeña con la otra idea pequeña y va creando otra idea mayor y la otra idea mayor, entonces ahí sí, ¿no? Hay que contemplar la coherencia, ¿no? Entonces, el texto tiene que tener un orden, ¿no? No solamente orden sintáctico, sino un orden de las ideas, ¿no? Más o menos que si tenemos un texto, por ejemplo, que tenga un título nomás, y el resto es todo letras nomás, y está en base a párrafos, muy probable que tenga esta estructura, sin título, ¿no? Sin subtítulos, ¿no? Que en un primer párrafo está la definición, la conceptualización, ¿no? En el siguiente párrafo está la caracterización de algo, pues, ¿no? De lo que estoy tocando, ¿no? Y en el siguiente están, digamos, los representantes, quienes han estudiado, todo eso. En otro están los ejemplos, ¿no? Entonces, todo eso va a tener orden, ¿no? O en un mismo párrafo, ¿no? La idea principal va a estar al inicio, a la mitad o al final, ¿no? Entonces, ese es otro asunto que tiene que ver con la lingüística textual. De alguna manera nosotros casi al finalizar nuestro módulo, vamos a intentar, por ejemplo, hacer nuestra biografía, ¿no? Entonces ahí vamos a visibilizar el trabajo del texto. Bien, entonces tenemos acá un ejercicio de sintaxis, ¿no? Entonces acá está la presencia de una palabra, soma, otra palabra, tipa, ancha. Los 3 palabras sueltas que se ha dejado, entonces hay que ordenarlo. Entonces, cuando lo ordenamos, ahí está el preadjetivo primero, ancha, y seguidamente tiene que estar el adjetivo, suma, ¿verdad? Y el sustantivo. Ahí está un orden. Entonces, traduciendo esto es, la señorita, lo que está muy hermosa. Sí, pues es la señorita, porque no puede decir señorita nomás en castellano, tiene que acompañarlo el presentador en un artículo, pues, ¿no? La, él, ¿no? Entonces, la señorita
muy hermosa. Ahí está. Cuando digo la señorita muy hermosa, es una construcción sintáctica, pero que está en un nivel que se llama solamente el nivel llamado sintagma. Y es un sintagma nominal porque el núcleo será el sustantivo. Pero a esto podemos, ¿no? Podemos acrecentar esta idea y convertirlo en una oración, ¿no? Ancha suma tipas, ¿no? Suma sumasta tosu. Ahí está. Entonces, cuando acá ya aparece un verbo, acá está, será una oración remembers, ¿no? Porque también hay oraciones con nombres, ¿no? Pero acá está, ¿no? Sujeto predicado, pero se ha convertido este sintagma nominal en toda una oración, ¿no? Entonces, antes suma sumasta tosu. La señorita hermosa baila muy bonito. Acá está otra vez el suma. Entonces, cuando se reitera, los calificativos también se convierten en superlativo, ¿no? Muy bonita, ¿no? Suma, ¿no? Bien, entonces, pasamos ya a este asunto de Sonjon Chakosha y Yaktaruna. ¿Qué es lo que estábamos haciendo aquí? ¿No? Estábamos nosotros arreglando, aquí, digamos, ¿no? Entonces, traduciendo, arreglando, alichachkaranchik, alichay es arreglar. Entonces, en este texto, que lleva por título, Son Honchakosja Yachtarunakuna, ¿no? Se presenta un ejercicio. ¿Y en qué consiste este ejercicio? En que estas palabras, las palabras que están ¿no? O los versos, ¿no? Que están a través de palabras, están mal escritas de manera a propósito, ¿no? A propósito están fallados, ¿no? Errado, ¿no? Y lo que debemos hacer es que con el conocimiento del uso de las grafías de la lengua quechua o de las letras de la lengua quechua, ¿no? Escribirlas adecuadamente. Entonces acá está, ¿ves? Aoja mahanakun, puchukaita, ¿no? Entonces acá lo estamos escribiendo bien. Aoja, maja, nakui, puchu, kaitan. Ahí está. Entonces, habíamos trabajado hasta aquí, ¿no? Entonces, aoja mahanaku y puchukaitan. Mahanaku, guanyukun, kairi. Pokuruna paipa kashanman, kayaikuspan. Ama guanyuyaiku, mirachtam, kuyaiki, mikurja. Ayanyata, guay. Viña y Chacuspangri, Guaño, Cuicuchcarasa. Entonces, este es el poema Masa, ¿no? Masa, ¿no? ¿No? Ah, me olvidaba, aquí teníamos que tocar los colores. Aquí en los adjetivos calificativos, los colores. Pero para que ustedes vayan trabajando en sus casas, vamos a ubicarlo donde está. Acá está. ¿En qué página está ahora buscarlo? 21, no. Un momentito, vamos a ubicarlo. Está en la página 16, por favor. En la página 16, ¿qué dice? Limpicona. Limpicona, página 16. Aquí están los colores, ¿eh? Ayaja, bicolor. Anjas, azul. Ansu, celeste. Antaja, anaranjado. Chajkin, chajkin, salpicado. Capuli, linda. Cuchinilla, púrpura. Cuyi, morado. Yanka, no es yamka, ¿no? Parecido a yamkai, ¿no? Este es trabajar, este es yanka, rosado. Bajo, rubio. Bajo, rubio. Paucarsani, violeta. Puca, rojo. Paucarsani, violeta. Puca,
rojo. Crema, va a ser hamya helio, hamya helio, crema. Jarwa, marrón. Helio, amarillo. Entonces, evitar ya la pronunciación de Filio, ¿no? Filio, no, Filio, todavía otra persona dice Filio, así, ¿no? No es helio, helio, amarillo, helio, amarillo. Holge, plata, ¿no? Cuiji, ¿no? No, Holge, Holge, chipnech, Holge, chipnech, plateado, ¿no? Lo que brilla, ¿no? Plateado. Homil, verde, homil, verde. Hori, chipnech, dorado. Hori, oro, es hori, que brilla, ¿no? Así, cuando las estrellas en la noche, ¿no? Así hace su aparición y hay un brillo, ¿sí? Entonces, chepne, eso, ¿no? Entonces, que brilla, ¿no? Entonces, hori, chepne, dorado, hosni, gris, hoyu, verde, oscuro. Entonces, acá arriba también está, ¿dónde está? Acá está homil, verde, ¿no? Se podría decir todos los verdes son homil, ¿no? Pero hay un verde que es verde oscuro, como que a la papa, por ejemplo, compras papa y no le pones en un canastito, pues lo dejas en el piso, se hace hoyo, se hace verde, ya no se puede comer eso, ¿no? O cuando jugamos, los varones jugamos fulbito y te patean en la canilla, entonces esa parte donde recibiste la patada se hace hoyo, verde oscuro, es un verde muy especial, ¿no? Como también hay otro verde, por ejemplo, de Siwar, ¿no? Siwar. Siwar gente. Siwar gente es un, gentita es un picaflorcito, ¿no? Pero el picaflor verde esmeralda, ese se llama Siwar. El colorcito se llama Siwar. Siwar gente. Ahora Siwar también es la piedra misma, la esmeralda. La piedra esmeralda es Siwar y el color también es Siwar, ¿no? Entonces, de ahí viene el pajarito. Siwar gente. Entonces, acá está el joyo verde. Oje, plomo, ¿no? No es uji, ¿no? Sino oje, plomo. Yana anjas, azul marino. Yana anjas, yana, negro. Yura, blanco. Entonces, ustedes tienen que estar practicando esto, por favor. Y más o menos así es la idea, ¿no? Que hemos tenido. O sea, poco a poco tenemos que en cada clase, yo voy a preguntarles, por ejemplo, mañana ya les pregunto, ¿no? Ima, limpitan hapichkani, entonces ustedes van a, ay, ¿dónde está? Morado, ¿no? Cuyi, no, cuyi, no, ¿no? Ima, limpitan hapichkani, entonces, ustedes van a practicando así, con, búsquense así colores y que les pregunte, pues, sus familiares, ¿no? Sean hijos o nietos, yo no sé, ¿no? Los sobrinos, ¿no? Entonces, anjas, ¿no? Entonces, ahí está, anjas, ¿no? Ima limpita kapichkani, ansu, que no sé qué. Ima limpita kapichkani, helio. Ima limpin kai, yana, ¿no? Ima limpin kai, yanka, ¿sí ves? Kai baja antaja, kai baja homen, ¿no? Kai baja puka, ¿no? Kai baja, ¿no? Harva, ¿no? Harva, marrón, ¿eh? Entonces, para mañana esto vayan practicando. Ahí está, en esta página 16 se encuentra el Jim Picona, ¿no? Ya. Pero entonces es muy necesario estar adelantando algunas cosas. Entonces, aquí estamos trabajando con el Ayichai, ¿no? Ayichai. Entonces, vamos a seguir con el trabajo. Iskay runaña asuikuspa mosohmanta rima payay kurhaku. A ver, han trabajado uno de ustedes. Vamos a poner aquí, entre comillas. Entonces, eh, signo de exclamativo. Ama.
Ahí está, ama, sa, ama, sa. Ahí entra la ja y como no hay para escribir la i, tengo que hacer uso de la i, ¿no? Ahí está, sa, ge, guay, cucho. Pues debo romper el diptongo que ahí está, acá está, ¿no? Acá está el diptongo. Entonces, una U, una A. Entonces rompo ese diptongo con una gua. Y gua, gua, saji, guay, guay, ku, chu. Ahí está. Entonces, cerramos el signo. Entonces, ahí está. Entonces, a masaje guay, cucho. Está. Halin chaku. Entonces, ahí está. Ha, ha, lin, cha, kui. Halin chakui. Halin chakui. Entonces, una cosa es Hari, varón, pero hay un programa de asistencia social que se llama Hali Warma, ¿no? Hali, ese Hali, sano, ¿no? Ese programa se llama Niño Sano, ¿no? Entonces, como que en el poema tenemos a este soldado, a este, ¿cómo podríamos decir? Claro, soldados. Está muriéndose, entonces vuelve, ¿no? A tu estado de ánimo, eh, ten vitalidad, ten energía, ten fuerza, ¿no? Entonces, eso es más o menos la idea, ¿no? Halin Chaku, ¿no? Halin Chaku. Kau Saiman Kutirimu. Entonces, como no hay la C, voy a utilizar la K, ¿no? Entonces, K. Hay otro diptongo. ¿Qué hago cuando hay diptongo? ¿No? Eliminas el diptongo con la wa, ¿no? Entonces, sai, man, sai, man, kutirimu. Entonces, no hay la C, entonces es la U ahora, ku, ti, iri, muy, kutirimu. Ahí está. Cerramos. Ajá. Y luego, están las comidas, coma, mis panco, diciendo, ¿no? Mis panco. Entonces, ahí está, mis panco. Están verificando lo que hicieron ustedes, ¿no? Porque habíamos dejado para que avance, ¿no? Listo. Ahora, lo mismo, y acá arriba está, pues, ¿no? Aya, ñata, viña y chacuspangri, guaño, cuicuchta. Entonces, se repite el tipo. Ajá. Manche, mando a repetir. Entonces, aya, ñata, a, ya, aya, aya, ña, ta, aya, ñata, guay. Ajá. Guay, ahí está. Guay. Esa es intersección de dolor. También hay otra intersección que es su sinónimo. Ananao, ¿no? Ananao de dolor. Guay. Ajá. Guay. Y en castellano es ay, ¿no? Ay. ¿No? Gua, gua. No, ñay, chacuspangri, ñay, ñay, cha, kush, pan, Wiñayta kuchpanwi, paño kuy kuchkara, ñu, wañu, kuy kuchkarja, kuch, kuch, wañu, kuch, ka. Listo, ahí está. Vamos a convertirlo en colorcito. Ya. Entonces le damos una lectura más, ¿eh? Iskay runaña asuy kushpan
Mosojomanta, ¿no? No es musujmanta, sino mosojomanta. Rima payay kurohaku. Ama sajewa kuchu. Halin chakuy. Kausaiman kutirimul. Mispanku. Aya ñataq wai. Wiñay chakuspangri. Wañu kuchkara. Entonces, el ejercicio no solo es escribirlo adecuadamente, sino también darle una lectura. Y es un texto bastante complejo. Y esa complejidad sirve para que sienten bases para leer otros tipos de textos, ¿no? Entonces se les facilita, ¿no? Porque hay palabras incluso un poco difíciles, por ejemplo, esto, ¿no? Wiñay chakuspangue, wiñay chakuspangue. Entonces, como tengo dificultad, debo de realizar el siguiente ejercicio, ¿no? Wiñay, wiñay, vale repetir, wiñay, wiñay cha, wiñay cha, wiñay cha. Ahora siguiente, wiñay chakus, wiñay chakus, wiñay chakus, ¿no? Wiñay chakus pan, wiñay chakus pan, wiñay chakus pan, wiñay chakus pangri, wiñay chakus pangri, wiñay chakus pangri, wiñay chakus pangri, wiñay chakus pangri. Ya está. Hayo que punakopten con anja. Pascaricuña, ¿no? Pascaricuña se ha desatado, ¿no? Entonces, así como si fuera una trabalengua, a veces es difícil de emitir los sonidos, pero paciencia y emitir los sonidos pausadamente, de manera adecuada y luego de manera veloz, pues, ¿no? Entonces, Winay Chakuspangri, Wanyukuipuchkarja, Winay Chakuspangri, Wanyukuipuchkarja, Winay Chakuspangri, Wanyukuipuchkarja, entonces, pero la paciencia conlleva, ¿no?, a emitir sílaba por sílaba. También tiene sílaba la lengua quechua, ¿no? Justamente, pues, aparte de considerar sílabas, también se tiene que tener la noción de considerar los sufijos, pues, ¿no? Y la palabra, ¿no? Entonces, la palabra, casi todas las palabras, es decir, el 99.9%, me atrevo a decir así, son graves o llanos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Auja, pues debo admitirlo siempre. Auja, no es auja, ¿no? Auja, majana, kuy, majana kuy tampoco no es, ¿no? Majana kuy, puchukai tam, ¿no? Mahana con Guaño con ahí está, acá hay una aguda, ¿no? Un oxito, ¿no? Chairi, ¿no? Chairi. Esta vi en la región de Ayacucho lo hemos perdido, ¿no? Más utilizamos la ja, ¿no? Taeja, Tairi, después, ¿no? Después, ¿no? Tairi, después. Taeja, ¿qué le sigue, no? Taeja, estás contando algo y te interrumpió algo. Chairi, sigue contando y después, ¿no? Chairi, entonces hay que recuperarlo nomás. Y hay que utilizar los dos, ¿no? O bien en una conversación o en un escrito, ¿no? En la creación, digamos, de una narrativa, etcétera, ¿no? Pues, Chairi, Taeja, Joko, Rona, Rona, ¿ves? Rona, ¿no? Y tal vez exagerar un poco así como estoy exagerando para que se interiorice también, ¿no? El sonido quechua, pues, ¿no? El sonido quechua, ¿no? Paifa, Cashanman, Chayaecuspan, ¿no? Y, por ejemplo, este hecho de la interiorización conlleva a crear con facilidad los sonidos que corresponden al huayno, ¿no? Por ejemplo, ¿eh? A los huaynitos, ¿no? Bien. Entonces, seguimos. Damos otra vez una lectura. Iskairunaña, asui kuspan, mosajomanta, rima payay korjaku,
masaje waekuchu, halinchakui, kausaiman kutirimu, mispanko, ayanyata, guay, Villa chakuspangri, guaño, kuchkarja. Listo. ¿Podría alguien participar, por favor, darle una lectura, ¿no? Una lectura a uno de los letras nomás, a uno de las estrofas nomás. ¿Alguien desea participar? A ver. ¿Nadie? Noja, Jimmy. A ver, por favor. A ver, profesora, señorita Ruth, a ti. A ver, vamos. auja, mahanakuy, ¿No? puchuykaytam mahanakuy wañukun. Chayri, runa paypa kasqanman chayaykuspan ama wañullaychu niraqtan kuyayki. Nikurqa, allañataq wiñaykuspanri wañuykusqarqa. Guaño, Is kuchkarja, ¿no? Guaño, wañuykusqarqa. kuchkarja. Jimmy. Gracias. Ajá. Acá tiene que diferenciar, acá hay dos, ¿eh? Este de aquí es Mahanakuy. Mahanakuy. Y acá abajito está Mahanakoj. Mahanakoj. Acá hay un agentivo ya, ja. Ajá. Y en cambio acá hay un infinitivizador, ya. ¿No? Entonces, Mahanakuy. En cambio acá es Mahanakoj. Koj. Entonces, ¿dónde, profe? Yo no veo una O. Lo que hemos dicho, bueno, ¿no? Ja, jo, je. Entonces, Mahanako. Gracias por su participación. ¿Qué más? ¿Alguien más que desea leer esta primera partita nomás? O también o la segunda estrofa. Manachu, Pipas. Poco Armillachu, Jarijarin Caron. A ver, ¿quién? Señorita Ruth. Sí, dígame. A ver, por favor, lo que guste leer, la primera estrofa o la segunda. Ya. La segunda. Ishkay runaña ashuykuspan musuqmanta rimapaykurqaku. Ama saqiwaykuchu qalinchakuy. Kawsayman kutirimuy nispanku. Allanataq wiñaychakuspanri wañuykusqarqa. La cosa. Entonces, escrito a, ya, ña, ta. Si hay una dificultad, despacito, ¿no? A, ya, ña, ta. A, ya, ña, ta. A, ya, ña, ta. ¿No? Vale. He logrado captar que de acá, esta palabra dicho, escrito, hasta lo que estoy señalando con el cursor, rin, ¿no? Rima, payaykurhaku, rima, payaykurhaku. ¿No? Entonces, escrito también hay que considerar que la siguiente idea que no existe el sonido ra, re, zi, zu, no existe en quechua. Solamente existe, ¿no? El ra, ¿no? Ri, ru, ru, pero no existe, ¿no? Entonces, por ejemplo, piedra, rumi, no puede ser rumi, ¿no? Sino rumi, 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 rumi. ¿Verdad? Rimac, claro, ya está castellanizado, pues, ¿no? El río Rimac, ¿no? ¿Quién lo dice? El río Rimac, también se ha castellanizado. Pero la palabra es pues, quechua, ¿no? Entonces, si quiero decir en castellano, digo Rimac, pero si quiero decir en quechua, digo Rimaj, ¿no? Rimaj, Rimaj. ¿Ah? Ya, listo. A ver, Tokuchaiku Sunkaitara. A ver, ¿qué les escribí acá? Pinaman. Muy bien. Sí, sí.
Naman, Tinaman, ajá, ahí está Tinaman, Paiman, Paiman, ajá, Chayaykulo Haku, Cha, Yay, Yay, con, Kur, Haku, Kurhaku, ajá, Iskay, Iskay, entonces a C ya no vamos a escribir con la C, sino, ahí está con la K, Chunka, Chunka, también con K, hay Chuka he puesto, Chunka, Chunka, coma, Pachak, Pachak, ahí está, Pachak, Pachak, 100, ¿no? Ahí está la palabra Guaranja, ¿no? Guaranja, entonces está con W, Guaranja, Guaranja, coma, Pichja, 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 Pachak, Pachak. Ajá, cuando yo les dicte este texto van a escribirme rápido así, ¿no? Pichja, Pachak, Guaranja, Runa, Guaranja, 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 Runa, Runa. Pero hay que ponerlo con el color. Listo. Muy bien. Y debajito. Vamos a ver. Paparillahuanña. Ese es papari. Papari es gritado. Papari, ya, Juan, ña. Dos puntos, comillas. Ajá. Este es signo. Sometivo. Hook. Nada. Nada. Cuyacuy. Cuyacuy. Ajá. Cuyacuy. Imainamá. Palabra aguda, ¿ves? Imainamá. Interjectiva, ¿no? Imainamá. Mana. No. Entonces, este también. Okay. Listo, te repito. Ajá. Atipanchu, no puede. Ati es poder, ¿no? Atipanchu, mano, no poder, ¿no? Pancho, Atipanchu. Pero para acomodar las significaciones también en mi cabeza, en la lengua quechua, porque de eso se trata, ¿no? Una vez, hace 30 años, alguien decía así, un maestro decía, pero usted tiene que pensar en quechua, ¿no? Entonces, ¿cómo? Gracias, ¿cómo voy a pensar en quechua? Decía, ¿no? Pero ha pasado tanto tiempo que me he dado cuenta que si quieres hablar en quechua, tienes que pensar en quechua. Y si quieres hablar en castellano, tienes que pensar en castellano. Es un poco difícil conseguir eso, pero con el tiempo van a darle razón a lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, tiene que concebir el poema en masa, en texto. Entonces, en el internet, pues, ¿no? En el señor Google ponen masa de César Vallejo va a salir. Entonces, ustedes lean el poema varias veces en castellano y comparan, pues, ¿no? Esos mensajes, ¿no? La interioridad, digamos, de las significaciones tanto del poema y de todo el poema y de los estrofes y de los versos y de las palabras, ¿no? Comparándolas entonces, ahí encuentras ya el goce correspondiente del poema, ¿no? Y además le vas a dar lectura y también mm, lectura, pues, ¿no? Pero es una lectura poética, ¿no? O sea, no puede ser una lectura común, ¿no? Corriente, sino corresponde a una lectura poética, pues, ¿no? Entonces, Inaman, Paiman, Chayay, Haku,
Iskay, chunka, pachaca, waranja, pichja pachaca, waranja runa, aparilla baña, Hukunanaja, kuyaku, imainama, mana atipanchu, wañuy panta, mispanku, ¿no? Entonces, es el poema, pues, ¿no? Porque si no, inaman, paiman, tayakuspa, iskairunaña, pacha, cabaranja, picha, pacha, entonces no corresponde, ¿no? Entonces, también, ¿no? La narrativa tiene su propia entonación, así lo vamos a llamar, ¿no? Que es, ¿no? De la narrativa, ¿no? El poema igual. Y un texto no literario, un texto argumentativo, un texto expositivo, ¿no? Tiene también su propia, pues, su manera de expresarlo, de decirla, ¿no? Y hay que diferenciarlos, ¿no? Entonces, atipancho, guaño y pacalpanta. Entonces, rompo el diptongo, gua, ñu, pa, guaño y pa, calpanta, ¿no? Pues pronunciar bien, porque caipanta, que iban a decir, ya estamos, bueno, estaríamos así más o menos, ¿no? Caipanta, ¿no? Entonces, cal lateral, sonido, como se sale por acá el aire, ¿no? Cal, ya, caipanta, ajá. Cerramos, caipanta, también cerramos comillas, ajá. Coma, mispanco, diciendo, ¿no? Mispanco. Ahí está, mispanco. Ajá. Muy bien. Entonces, quedaría una última estrofa, ¿no? Kaichataja, Hankunaña, Tukupay, Kichik, lo van a terminar, Tukupay, ¿no? Tukupay, un Kichik, lo termina, y mañana lo verificamos si han hecho bien o no. Por ejemplo, acá hay unos, ¿no? Acá hay un sonjo con J, así, ¿no? Entonces, un chaupi, por ejemplo, acá está, ¿no? Pues hay que escribirlo de manera adecuada. Entonces, mañana estaremos, señorita, mañana, ¿no? Mañana es feriado y tenemos que estar, ¿no es cierto? A ver, muchas gracias. Entonces, a ver, vamos a dejar de compartir. Gracias, señorita. Hola, licenciado. Buenas noches. Muchas gracias, licenciado, por esta clase brillante que es la tercera sesión. Sí, el día de mañana tenemos a la misma hora, a las 8:30, nuestra cuarta sesión, licenciado. Muchas Ya, gracias, señorita, licenciado. Nos vemos el día de mañana. hasta el día de mañana. Entonces, mañana estamos a las 8:30. Gracias. Topananchikama, pajaricama. No, Ajá, Pajarincama, pajarincama, muchachos. pajarincama. Bien, estimados participantes, agradecerle por su participación en esta clase, que es la tercera sesión. También hacerles la invitación que el día de mañana tenemos nuestra cuarta sesión de este diplomado de alta especialización en quechua. Ahora nos encontramos en nivel básico. De la misma forma, precisarles que aquellos que aún no se han suscrito para la certificación,